toda la gloria a Jesús. Amén. Vamos a estar orando, venga, vamos a estar clamando, alabando al Señor con alabanzas, con música, con nuestras manos, con nuestras voces. Vamos a ministrar a Dios lo que hay en nuestro corazón, que es gratitud, para que Él luego nos administre a nuestros corazones, que es su gracia y su bendición. Cantamos, adoramos.
si pudiera ser con aceite y vino en mi piel. Cordero si pudiera ser con aceite y vino en mi piel. Cordero si pudiera ser con aceite y vino en mi piel. Cordero si pudiera ser con aceite y vino en mi piel. Cordero si pudiera ser con aceite y vino en mi Te damos honra, gloria y alabanza, Jesús. Mi alma glorifica tu nombre, Jesús. Te adoramos, nuestro Dios. Mi ser glorifica tu nombre. Te adoramos, Espíritu Santo. Podemos cantar una alabanza más, hermanos, para entrar luego a la palabra del Señor. A tu nombre sea toda la gloria, Jesús. Eres el centro, Señor, de este culto, de esta reunión. Tú eres la única estrella que brilla, estrella resplandeciente de la mañana. No necesitas oscuridad para brillar, aún en la mañana tú brillas. Tú tienes autoexistencia, el dador de la vida, el que depende de sí mismo, soberano, el que tiene supremacía y total independencia, autoexistente, el yo soy eterno. Te doy gloria, honra y adoración. Tu iglesia en Oviedo te ama de verdad. Te damos gloria a ti, Señor. Enamorados de ti. Te cantamos, alabamos, exaltamos tu nombre. Mi alma glorifica tu nombre, Jesús. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria, Jesús. Que seas mi universo. Bonita alabanza. No quiero darte solo. Que sea una oración, de hermanos. mi tiempo. Que hagamos a Dios esta alabanza. No quiero separarte de ti. Solamente que seas mi universo. Seas tú nuestro universo. No quiero darte mis palabras como voz. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que pienso y lo que siento. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo.
largo de nuestra vida, Señor. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas un universo que tienes cada uno de mis pensamientos. Te adoro, Jesús. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas nuestro universo, Señor. Tomad asiento, hermanos, vamos a hacer una oración presentando a Dios todas las cosas, la palabra. Te damos gloria a ti, Espíritu Santo. Voy a pedirle al hermano Enrique que haga esta oración por la palabra de Dios, Gloria a Dios. para que corra y sea glorificada. Nombre, gloria, honra y alabanza. Decimos su nombre, Señor, en esta tarde. Gracias te damos a todos. Tú estás en este lugar, gobernando este culto, bendiciendo a tu pueblo. Tenemos que proclamar que somos felices en tu presencia. Tú llenas nuestro corazón de gozo, Padre. Que tu palabra, tu presencia no añade tristeza al alma. En esta hora, Dios mío, sabiendo que tú eres un Dios bueno, queremos rogarte que sigas bendiciendo a tu iglesia en esta tarde. Por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra venga, corra y sea glorificada en medio de tu pueblo. Y que venga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Tú conoces mejor que nadie la necesidad de cada corazón y de cada Ministra, Señor, alma. conforme Te tu ruego, gracia. Espíritu Santo, que mientras tu palabra es predicada, tú vengas, Espíritu Santo, tratando, exhortando, levantando, animando, y que venga produciendo en nosotros ese querer como el hacer, y que produzca fruto al 30, Señor, 60 y sanidad al 100 por interior, uno, de tu conforme a tu corazón. gracia. Padre, te damos gracias por adelantado, porque sabemos que tú te vas a derramar de una forma gloriosa y poderosa. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Un aplauso a la palabra de Dios. Apláudele mientras damos esta luz de aquí del fondo. Te adoramos, Jesús. Domingo, ¿puedes poner esa música para que baje el coro si quieres? Así, perfecto. Podéis bajar si queréis. ¿Puedes poner esa música para que baje también la Belén? Te adoramos, Jesús. Ahí está. Podéis bajar si queréis, Belén, ¿eh? Y estas niñas, si quieren ver mejor las imágenes, podéis sentaros ahí. Yo creo que estaríais mejor. Bueno, gloria a nuestro Dios Todopoderoso, a Él siempre sea la alabanza. ¿Estáis de acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, gloria al Señor. Hoy venimos con la continuidad de lo que prediquemos el sábado pasado. Recordáis, hermanos, que hablábamos de Cristo como Cordero y presentábamos a Jesús como el Cordero inmolado predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en este tiempo según Dios prefijó el orden de los tiempos, porque tenemos un Dios que no improvisa. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del sacerdote. El Cordero ya fue crucificado, sacrificado, la sangre fue derramada, pero ahora necesitaríamos un Cordero. Para ello vamos a leer, hermanos míos, este texto de la palabra. El escritor de los Hebreos fue el que más habló de Jesús como sacerdote, presentándolo como el gran sumo sacerdote por encima de todos los sacerdotes que hubieron antes de él y que habrán después de él.
Dice así la palabra del Señor en Hebreos 7, 21 y 22. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quedad con esta frase. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Quedamos con esta frase. Jesús es hecho fiador o garante de un mejor pacto. Para entender la labor del Cordero y del sacerdote, he puesto esta imagen que es el tabernáculo donde eran ofrecidos los sacrificios y también donde ministraban los sumos sacerdotes y también los sacerdotes y los levitas. Veis, hermanos, al principio un altar de bronce. El bronce en la Biblia significa el juicio. Por eso en ese altar de bronce había fuego donde se quemaba todo el sacrificio. Por lo tanto, ese fuego habla del fuego de la justicia santa de Dios que caía sobre el Cordero, que ahí en el altar de bronce era sacrificado. ¿Qué pasa, hermanos míos? Que si se hace el sacrificio, se derrama la sangre, se echa en tazones, como dice la Biblia, pero no hay sacerdote que presente esa sangre de ese cordero expiatorio, sino el sacerdote que traspase el velo, que estaría al final del tabernáculo. Entonces el sacrificio, el derramamiento de la sangre hubiera sido ineficaz e inútil. Para que fuese completa la redención o el perdón, era necesario que hubiera un cordero y un sacerdote que llevase la sangre hasta el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, que representa la presencia del Señor. Cuando derramaba la sangre, por amor a esa sangre, Dios desde el lugar santísimo perdonaba, notad, perdonaba, no justificaba, perdonaba el pecado puntual del pueblo. Gloria al Señor. Pues bien, hermanos míos, en ese tiempo habría que buscar un sacerdote que presentara la sangre de los sacrificios en el lugar santísimo. Y claro, allí había algunos orgullosos que querían tomar para sí ese ministerio sacerdotal. De hecho, ahí se produjo la rebelión de los de Coré, que querían ser ellos los sacerdotes, que ejercieran el sacerdocio y dicho ministerio. Y hubo una rebelión. Entonces Dios, dando un golpe en la mesa, dijo: bueno, esto hay que arreglarlo. Hay que quitar toda la duda para que todo el mundo sepa a quién he elegido yo. Porque soy yo quien debo elegir el sacerdote y el ministerio del sacerdocio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para quitar toda duda, dijo a cada una de las 12 tribus de Israel: Moisés, pídele una vara seca y sin vida. Y en cada vara, que cada príncipe de esa tribu ponga su nombre. Y así fue, cada uno puso su nombre: Rubén, Judá, Simeón, Neftalí, Efraín, Manasés, Dan, etc. Los 12 nombres. En el caso de la vara de Leví, Dios ordenó que se pusiera el nombre de Aarón. Aarón, por lo tanto, es o representa a la tribu de Leví. Ahora, cogieron todas las varas secas y sin vida, sin savia, y las metieron en el tabernáculo de la presencia de Dios. Al otro día ocurrió un milagro sobrenatural, porque los milagros son sobrenaturales, y cuando fueron a recoger las varas, hallaron que las varas de todos los príncipes de Israel, Rubén, Judá, Manasés, Efraín, Simeón, Zabulón, Isaacar, todos ellos seguían muertas, sin vida, sin savia. Por lo tanto, no ocurrió nada. Pero cuando tomaron, gloria al Señor, la vara de Aarón, que representa a Leví, ocurrió algo glorioso y vieron algo extraordinario, y es que la vara seca, la vara sin vida, había reverdecido y echado flores y almendras, gloria al Señor, y renuevo. Es decir, la vara
experimentó en la presencia del Señor una resurrección, porque entró muerta, sin savia, sin raíces, sin vida, y salió, gloria al Señor, reverdecida y con flores. Luego, el milagro, notad, el milagro de la resurrección de la vara muerta, declaró que Aarón era el elegido para ser sacerdote y llegar a la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Pues bien, en el pacto de la gracia ya hablemos del cordero sacrificado que es Cristo. Cristo murió en calidad de cordero, pero ahora necesitábamos un sacerdote que, gloria al Señor, entre a la presencia de Dios y presente la sangre de Jesucristo que fue derramada. Necesitamos una prueba. ¿A quién ha elegido Dios? Pues bien, hermanos míos, la Escritura dice, hermanos míos, lo siguiente, que Jesucristo es la vara, así lo dice, la vara de Isaí y el vástago de David. Él es la vara de Isaí y el vástago de David. Gloria al Señor. Su vida, hermanos, fue también como una vara cortada de la tierra de los vivientes. Se secó la vara, hablando de su cuerpo. Gloria al Señor. Perdió la vida en la cruz. Por eso está escrito en la palabra, gloria al Señor, como un tiesto. Se secó mi vigor. Es decir, se secó la vara. Aquel que era el autor de la vida y es el autor de la vida, ahora en el Getsemaní comienza a secarse y a perder la vida. Gloria al Señor, y murió. Él murió, su cuerpo se secó como una vara. Como murió David, como murió Abraham, como murió Isaac, como murió Jacob, como murieron todos los reyes y todos los santos del Antiguo Testamento. Pero saben, hermanos míos, los cuerpos de todos los santos del Antiguo Testamento, cual varas secas, siguen en sus sepulcros. Siguen muertos sus cuerpos. Siguen convertidos en polvo en sus tumbas o sepulcros. Pero dice la palabra del Señor que al tercer día, gloria a Dios, María Magdalena fue al sepulcro y fue allí, gloria al Señor, para ungir el cuerpo del Maestro. Pero allí había unos ángeles que les decía a estas mujeres, gloria al Señor, ¿por qué buscáis al que vive de entre los muertos? He aquí, Él ha resucitado. Mirad el sepulcro, y vieron que el sepulcro estaba vacío, gloria al Señor. Es decir, Jesús, la vara de Isaí, el vástago de David, gloria al Señor, ha resucitado. La vara de Isaí ha reverdecido. Y por lo tanto, gloria al Señor, Jesucristo ha resucitado. Y al haber resucitado, Él es el escogido para ser el gran sumo sacerdote, para presentar su propia sangre ante el tabernáculo eterno del cielo de gloria. ¿Lo entienden? De la misma manera que escogió el sacerdote para Israel, hoy en este tiempo, en el pacto de la gracia, Dios ha usado el mismo método, gloria al Señor, para elegir el sacerdote que interceda por su iglesia. Jesucristo, la vara que ha reverdecido, la vara que ha reverdecido. Ahora entendemos el texto tan glorioso del apóstol Pablo. Escuchen, Jesús fue entregado por nuestros delitos. Ahí que veis, el Cordero. Jesús fue entregado por nuestros delitos. Y ahora dice, y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. Si Él nos resucita, nunca seríamos justificados aunque hubiera muerto en la cruz. Tenía que resucitar y ascender al Padre y presentar su propia sangre para que aquellos que creen en Jesucristo, ¿cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Él? Para que aquellos que creen en Jesucristo puedan ser justificados. Gloria a Dios. Así que ya tenemos el Cordero y ya tenemos el sacerdote. Amén. Todo encaja. Ahora, habiendo entendido esto,
vamos a hablar de algo importante: las diferencias entre los sacerdocios y los sacerdotes de la ley y de la gracia. Pon tu oído, escucha con atención, porque vas a oír cosas gloriosas. Solamente vamos a interpretar la palabra, no vamos a inventar nada. No vamos, hermanos míos, a añadir nada, vamos a interpretar la palabra. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuántos disfrutan con la palabra de Dios? ¿Cuántos aman a este Cordero y a este gran sumo sacerdote y dicen gloria a Dios? Amén. Dice, la primera diferencia, leamos ahí: los sacerdotes del Antiguo y Nuevo Pacto son diferentes en cuanto al ungimiento. Veamos, hermanos míos, Aarón y todos los sacerdotes, cuando eran establecidos como sacerdotes, tenían que presentarse en el tabernáculo y delante de todo el pueblo. Y allí había un intermediario entre el sacerdote que iba a ser ungido y entre Dios. En este caso era Moisés. Y es allí delante de todo el pueblo, para testimonio. Estaba todo el pueblo delante del sacerdote. Y es allí donde echaba el aceite del ritual sobre la cabeza de Aarón. Allí era ungido y todos veían que ese hombre había sido elegido por Dios para ser sacerdote. Gloria al Señor. Luego vemos que fue ungido con aceite del ritual, pero además fue ungido por medio de un intermediario. Pero hemos leído al principio algo importante: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él fue establecido como sacerdote, pero Dios no dejó que hubiera intermediarios entre Dios y Jesucristo, sino que dice la Biblia que Dios directamente lo elige y lo unge. Y así está escrito en la palabra: juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sumo sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. No hubo intermediario. Y además, hermanos míos, aunque Jesús no fue ungido con el aceite del ritual, Jesús sí fue ungido con el aceite real. ¿Cuál es el aceite real? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Habiendo Jesús abierto el libro de Isaías, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para predicar la palabra a los abatidos, a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a los presos, a los afligidos, a los angustiados, y a predicar el año agradable de la perfecta voluntad de Dios. Jesucristo fue ungido por el Padre sin intermediarios, y aunque no hubo aceite literal o de ritual, sí tuvo la unción real. Y agárrate a esto, escucha con atención. De Jesús dice el escritor de los Hebreos lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la verdad, por lo cual Dios te ungió con óleo de alegría mucho más que todos tus compañeros. ¿Qué unción tuvo Moisés? ¿Qué unción tuvo Aarón? ¿Qué unción tuvo David? ¿Qué unción tuvo Elías, el profeta de fuego? Pero la unción que tuvo Jesucristo no la tuvo nadie. La unción que tuvo Jesucristo no la tuvo nadie. Yo bendigo el nombre del Señor. Por eso Jesucristo no es un ungido, sino que la palabra el Cristo o el Mesías significa el ungido. El ungido, porque no hay otro como Él. Un aplauso a este ungido, a nuestro Mesías. A su nombre. Vamos con la segunda diferencia entre unos y otros sacerdotes y sacerdocios. Escuchen, los sacerdotes del Antiguo y Nuevo Pacto son diferentes en cuanto a pureza. Los sacerdotes eran diferentes en cuanto a pureza, José. Los sacerdotes del Antiguo Testamento debían ser irreprensibles, pero ninguno de ellos era perfecto. Todos tenían debilidades,
Todos tenían defectos. Todos tenían flaquezas. Tanto es así que aquellos sacerdotes, escuchen, antes de acercarse a Dios para interceder por algún pecador, él primero tenía que ofrecer un sacrificio y derramar sangre inocente por sus propios pecados, para ser limpio, para ser perdonado. Y ahora, una vez limpio de sus pecados y perdonado, entonces podía presentarse delante de Dios para interceder por los otros. Gloria al Señor. Pero tengo que decir lo que he dicho al principio. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. Jesús no tuvo necesidad de ofrecer cordero por sus pecados, porque Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo era perfecto. Y dice la palabra, atención, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo tenía que ser el sacerdote que nos convenía? Tenía que ser un sumo sacerdote que fuera primero santo, segundo inocente, tercero sin mancha, cuarto apartado de los pecadores y quinto, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero en este pacto constituye al Hijo hecho perfecto para la eternidad. Gloria a Dios. Nuestro sumo sacerdote es perfecto, como era perfecto como cordero. Tercero, el sacerdocio de la ley y el de la gracia son diferentes en cuanto al sacrificio. Veamos, Aarón se acercaba a Dios presentando la sangre de un animal que él mismo elegía y sacrificaba. Luego, hermanos míos, la labor de los sacerdotes del antiguo pacto no era tan difícil. Era coger un animal, sacrificarlo y presentar la sangre en unos tazones y salpicar 7 veces hacia el arca de Dios, que representa la misma presencia de Dios. No era difícil, sacrificaba un animal, pero él no se sacrificaba. Pero Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es el sacerdote que intercede y el cordero que se sacrifica. Gloria a Dios. Estoy a medio gas, pero me oyen, ¿verdad? Cristo es el sacerdote que intercede, pero también es el cordero que se sacrifica. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote lucía una miltra de oro en su cabeza. Tenía 12 piedras engastadas en su pecho. Lavaba sus manos y sus pies en el lavacro y ofrecía a Dios un cordero en sacrificio por la culpa. Jesús no tiene miltra, ¿verdad? Pero ofrece su cabeza a los espinos. No tiene las 12 piedras engastadas, pero desnuda su pecho y lo ofrece a la lanza. No lava sus manos y sus pies, pero los ofrece para que sean clavados. No tiene cordero que ofrecer, pero gloria al Señor, ofrece todo su cuerpo en sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús es cordero y es sacerdote. Amén. Por eso su cuerpo no tenía pecado ni concupiscencia. Porque si tuviera pecado, su cuerpo no valía como sacrificio. Pero al ser santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos, él fue apto para ser cordero y para ser sacerdote. Fíjate con todo esto para luego entrar aplicando cosas hermosas. Cuarto, los sacerdotes del Antiguo y Nuevo Pacto son diferentes. Esto es maravilloso. En cuanto al lugar donde administran. Están aquí conmigo, ¿verdad? Son diferentes. Gloria al Señor. En cuanto al lugar que administran.
Ahí está. Son diferentes en cuanto al lugar que administra. Me explico. Los sacerdotes de Israel ministraban en un templo hecho por las manos del hombre, el tabernáculo que hemos visto antes. Segundo, traspasaban un velo de tela confeccionado por las mujeres y administraban ante un arca de oro, lo cual representaba la presencia de Dios. Pero hemos dicho una y otra vez, Jesús es hecho fiador, garante de un mejor pacto. ¿Por qué? Así está escrito. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Traspasó los cielos, Dios mío. El primer sacerdote traspasaba el velo de un tabernáculo, pero Jesús traspasó los cielos. Sigue diciendo la palabra, Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombres, es decir, no de esta creación. Dios mío, ¿dónde entró Jesús? En un tabernáculo que no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Atención, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dejad que desgrane estos dos textos, resumiéndolo. Es decir, nuestro sacerdote, primero, traspasó no un velo, sino los cielos. Segundo, entró no en un templo de esta creación, sino en un templo espiritual y eterno. Y tercero, no administra la intercesión ante el arca de Dios, sino ante el mismo Dios del arca. Es decir, Él no está en un lugar de simbolismo, sino en lo real, en lo auténtico, en lo espiritual. Esto es maravilloso. ¿Qué significa esto, señores? Significa esto. Os lo voy a leer. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, que somos nosotros, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, de su plan, interpuso juramento. Dios mío, Dios juró para dar confianza a nosotros que creemos. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son? El juramento y que Dios no miente. Dos cosas inmutables que dan garantía. ¿Cuáles? Que Él juró y que además no miente. Y ahora dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que habla del cielo, y sigue diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, el ancla es la esperanza que penetra el cielo, donde está Jesús, y es la que impide que nuestra alma sea zarandeada por las circunstancias. Segura y firme ancla del alma, notad, y que penetra. ¿Dónde penetra el ancla? Penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Santo es Dios. Esto es impresionante. Claro, que aparece ahí la palabra precursor, que ya la dije en alguna ocasión. Precursor es aquel que entra a un lugar, que llega a un lugar donde nadie podía llegar porque era inaccesible. Pero hay alguien que entra el primero, y cuando entra ya deja la puerta abierta o el camino hecho para que aquellos que no podían entrar ahora puedan entrar. Es decir, un precursor es el que abre el camino en un lugar donde nadie puede entrar. Luego Jesucristo, donde entró al tabernáculo eterno, traspasó los cielos, se presentó a la presencia del Padre, entró donde nadie entró, ni Elías, gloria al Señor, ni Moisés, ni David, pero Él entró, el primero que entró. Y ahora las puertas eternas que estaban cerradas, cuando Él entró, dice, abríos, puertas eternas, porque el sacerdote y el Rey de Gloria va a entrar, y ahora ha abierto un camino a través del velo de su carne. Ahora sí se puede llegar al cielo,
se puede traspasar el cielo, entrar al lugar santísimo, donde está nuestro Dios. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Tu esperanza es el ancla de tu alma que penetra detrás del velo, donde Jesús entró delante de ti y te espera. El cielo ha sido abierto, señores, porque un cordero murió y un sacerdote ascendió. ¿Seguimos? El sacerdocio del Antiguo y Nuevo Pacto son diferentes en cuanto a eficacia. Aquí esto ya es para morir. En cuanto a eficacia, la eficacia que tuvo el Antiguo Testamento y la eficacia que tuvo el sacerdocio del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento. Notad, respecto a los sacrificios de los animales que presentaban los sacerdotes del Antiguo Pacto, mirad lo que está escrito. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios. No pueden. De otra manera, explica él, cesarían de ofrecerse sacrificios, pues limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios que cada año se ofrecen, lo único que se hace es hacer memoria de los pecados que siguen presentes delante de Dios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, porque la justicia de Dios exige más. Los animales no hacían perfecto a nadie. Claro, por esta causa, el sacerdote por la mañana tenía que coger un cordero y sacrificarlo. Y no se podía descuidar ni descansar, porque por la tarde había que coger otro cordero y sacrificarlo. Al día siguiente otra vez, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, ofreciendo sacrificios. No se podían sentar. Pero de Jesús dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y está escrito, ciertamente, todos sacerdotes, ¿están aquí conmigo? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, aquí hay un pero positivo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, el de su cuerpo, se ha sentado a la diestra del Dios Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrados de sus pies. Dios mío, ¿están aquí conmigo? Es decir, que este sacerdote solamente ofrece un sacrificio, el de su cuerpo, pero cuando llega al cielo como sacerdote, al presentar su sangre delante de un juez santo y perfecto, el Padre ve tan perfecta, de tanta calidad la sangre, había tanta esencia y tanta pureza, gloria al Señor, que el Padre se conmueve, su justicia es satisfecha y dice esta palabra, compañero, siéntate. ¿Cómo que me sientes? Sí, porque tu sacrificio, tu sangre me ha satisfecho de tal manera que ya no tienes que morir más, ya no hace falta más sacrificio, ya no hace falta más holocausto, ya no hace falta más ofrenda, porque tu sangre me llena, me basta. A su nombre. Ahí está, señores. Pero ¿por qué le dice que se siente? Y dice el mismo texto sagrado en el contexto, dice, porque con una sola ofrenda la de su cuerpo nos ha hecho perfectos para siempre. No sé si me han oído. Escúchenme. Tú que vives con ciertos remordimientos por alguna debilidad, tú que conoces tus imperfecciones y te ves un miserable, te tengo que dar una buena noticia. La sangre de Jesucristo que ha presentado el propio Cristo delante de Dios hace que Dios Padre te vea perfecto. Quizás tú te reproches algún error, alguna debilidad, pero tengo que decir, Dios no te reprocha nada, porque la sangre de Jesucristo es garantía de que tú eres inocente, porque Cristo murió por tus pecados.
Ahora entiendo lo que dijo Pablo. En Cristo somos hallados santos y sin mancha. Que no tengo manchas, sí, pero la sangre me presenta limpio. Esto se llama gracia. Yo bendigo el nombre del Señor. No hay que hacer más sacrificio. Continúo. La sexta y última para después ir continuando y aplicando cosas y enseñando cosas, buscando el equilibrio de la palabra siempre. Sexto, los sacerdotes del Antiguo y del Nuevo Pacto son diferentes en cuanto a duración de su ministerio. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró el ministerio de Aarón? Pues hasta que él murió. Porque los hombres, al ser mortales, morían. Y al morir Aarón, después Eleazar y los demás sacerdotes, tenían que ser sustituidos. Bendigo el nombre del Señor. Eran mortales y a causa de la muerte se terminaba su ministerio. Pero mirad lo que dice la palabra. Jesús es hecho fiador, garante de un mejor pacto. Los otros sacerdotes, dice la Biblia, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este es Jesús. Mas este, por cuanto ha resucitado, permanece para siempre. Y tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no se altera, por lo cual también puede salvar perpetuamente, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Juró Dios y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, porque aquel que murió y resucitó ya no morirá jamás. Tu sacerdote y mi sacerdote es eterno. Yo bendigo el nombre del Señor. Luego hemos tratado, hermanos míos, 6 diferencias de los dos sacerdocios y sacerdotes. Y estas 6 diferencias, escuchen, elevan a Cristo a un rango sacerdotal sin precedentes. Sabéis que había 3 niveles, 3 grados dentro del sacerdocio. Estaba el levita, estaba el sacerdote y estaba el sumo sacerdote, que este solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero Jesús está por encima del levita, por encima del sacerdote, por encima del sumo sacerdote, y recibe un nombre que nadie jamás tuvo. Jesús es el gran sumo sacerdote, eterno e inmutable. Ahora vamos a ir aplicando ahora para nosotros. ¿Por quiénes intercede este sumo sacerdote? Interesante. He descubierto algo que me parece interesante. Algo que yo ignoraba, que quizá vosotros conocéis. ¿Por quién intercede este sumo sacerdote? Escuchen, las Escrituras enseñan lo siguiente. Ahí está el texto. Por cuanto ha resucitado y permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué vemos ahí? ¿Por quiénes interceden? Por los que se acercan a Dios, por medio de él. Él es el pontífice, es decir, el que hace de puente entre el pecador y Dios. Por lo tanto, aquí vemos algo. ¿Por quiénes intercede? Por aquellos que se acercan a Dios, por medio de Jesucristo. Hay otro texto en la palabra, que aquí os lo pongo, que es maravilloso y aún más claro. Dice Jesús en su oración sacerdotal antes de morir: yo ruego por ellos, es decir, por los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién ruega? Por los que son de él. El sumo sacerdote es intercesor de los que ya están en Cristo. No intercede por los mundanos. Notad, no ruego por el mundo,
sino por estos que son tuyos. Nos está dando luz esto, para luego seguir intentando explicarlo. Mas no ruego solamente por estos, atención, sino también por los que han de creer en mí. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? Te tengo que dar una buena noticia. Jesús oró por ti. Ahí Jesús estaba orando por ti. No solamente te ruego por los discípulos, sino también por todos los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. Es decir, todos los que hemos creído en la palabra de Jesucristo, hemos recibido ya una oración de intercesión. Jesús, antes de morir, intercedió por nosotros. Entonces, ¿por quién intercede Jesús? Intercede por la iglesia. Que haya un sacerdote ahí no salva a los rebeldes, no salva a los que viven practicando el pecado. Está para la iglesia que ya salva. Y luego lo explico. Luego lo explicaré. Hermanos míos, ¿recuerdan aquel pasaje de Apocalipsis 1? Dice la escritura claramente. Dice Juan, y me giré para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros que representan la iglesia. Dice, y en medio de los 7 candeleros había uno, semejante al Hijo del Hombre, atención, que tenía un vestido que llegaba hasta los pies y un cinto de oro. Es la vestimenta de un sacerdote. ¿Dónde estaba ese sacerdote? En medio de los 7 candeleros. Es decir, ¿dónde estaba? En medio de la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta revelación? Que Él está en medio de la iglesia ahora mismo en calidad de sumo sacerdote. Esto es maravilloso, pero bueno, Ángel, ¿pero no has dicho que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Sí, también, porque Cristo, por la virtud de la omnipresencia, porque Él lo llena todo, ahora mismo, gózate con esto, ahora mismo está aquí el gran sumo sacerdote, con un vestido hasta los pies y un cinto de oro, y está aquí para coger tu pecado, el pecado que confiesas, el pecado del cual te arrepientes, y con la otra mano está allí presentando, gloria al Señor, la sangre que ha derramado por tus pecados. Gloria al Señor. Coge tu pecado, pero allí presenta la sangre, y de esta manera te presenta perfecto y sin mancha. Él es intercesor para la iglesia. Hay una pregunta aquí. Es necesario equilibrar las cosas, porque a veces, sin darnos cuenta, decimos cosas que no interpretamos bien y damos legalidad al pecado. ¿Para qué la iglesia necesita un sumo sacerdote? Os voy a leer un texto donde lo explica claramente. Ahí está. Lo podéis leer conmigo. Todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con quienes está en amarillo, con los ignorantes y también con los extraviados, y también, gloria al Señor, con aquellos que tienen debilidad, puesto que Él también está rodeado de debilidad. 3 palabras que hay que analizar. 3 palabras que hay que analizar, señores. Primero, ignorancia. ¿Ignorancia qué es? Desconocimiento, falta de información. Luego, el sacerdote intercede por aquellos que pecan por ignorancia. Está continuamente intercediendo por tu pecado y mi pecado de ignorancia. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado por ignorancia ofende a Dios, pero en el pecado de ignorancia no hay intencionalidad de pecar, es ignorancia. Segunda palabra, extravío. Extravío es perderse, cometer un error, equivocarse. Luego el sumo sacerdote también intercede por eso, continuamente, porque en el pecado por error, están aquí, el pecado por error, en el pecado por error no hay intencionalidad de pecar, es un error que has cometido, pero en tu corazón no querías pecar, pero has pecado por error. La otra palabra es debilidad, es falta de vigor o fuerza. ¿Acaso los cristianos estamos indefensos ante el pecado? No. Por el Espíritu podemos vencer al pecado. Entonces, ¿a qué se refiere
con la debilidad, se refiere a momentos puntuales. En otras versiones no dice debilidad, sino flaqueza, que significa desliz o caída. Es decir, que procuramos la santidad, pero podemos tener un tropiezo, una caída. Luego, el pecado de ignorancia es por falta de información. El extravío es un error. Y la debilidad es un momento puntual de flaqueza. Pues bien, Él está intercediendo por estos errores. Está intercediendo por estos errores. Lee esta frase. Todo cristiano que vive en el Espíritu es fuerte ante el pecado, pero puede tener momentos puntuales de flaqueza. Porque santo no es aquel que nunca peca. Santo es aquel que pone todos los medios para no pecar, aunque a veces peca. Pero para eso hay un sumo sacerdote. Para esos momentos de ignorancia, de debilidad, de error, de caída puntual. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Y por qué está intercediendo? Para que no pierdas tu posición de justificado. Esto es gracia. Por eso dice que el sacerdote nos ha hecho perfectos para siempre. Es decir, a pesar de tu error, de tu tropiezo involuntario, sigue siendo perfecto, porque el Cordero ha sido sacrificado y el sacerdote está allí continuamente intercediendo por ti. Gloria a Él, aleluya. ¿Lo estás entendiendo? Amén. Luego, el sacerdote no está para permitir una vida de pecado, para permitir una vida de pecado consciente, practicado, no. Pero sí para tus errores, para ese momento de caída, para esa debilidad, para esa imperfección que tienes. El nombre del Señor sea bendito hoy. El nombre del Señor sea bendito. Esto es importante. Jesús como Cordero se ocupó de los pecados pasados, pero como sacerdote se ocupa de nuestros errores del presente. Qué bueno. Como Cordero cogió nuestro pecado y los echó al fondo del mar, pero los pecados del presente. Para los pecados del presente necesitamos un sumo sacerdote que esté ahí constantemente. ¿Cuántos le aman y le dan un aplauso al Señor? Estamos aplicando. Él se ocupa de los errores del presente y futuros. ¿Saben por qué se inventó el borrador? La goma de borrar, la de Milán de toda la vida. Porque con muy bueno que sea un escritor y ponga todo el corazón en no cometer errores, existe la posibilidad de que cometa un error y hay necesidad de un borrador para corregirlo. ¿Sabéis por qué los relojes tienen una manecilla? Porque aunque el reloj sea un reloj caro y preciso, existe una pequeña posibilidad de que falle y habrá que corregirlo. Gloria a Dios. ¿Sabéis por qué llevamos en los coches una rueda de repuesto? Porque aunque las ruedas sean buenas y tengas cuidado de no meterte en sitios donde puedas pinchar, existe una pequeña posibilidad de que puedas pinchar y necesitas una rueda de repuesto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios ha preparado y nos ha dado un sumo sacerdote? Porque aunque queremos ser perfectos, aunque queremos vivir en santidad, aunque queremos vivir en rectitud y guardar la palabra, existe la posibilidad, porque aún somos hombres, de que cometamos un error, un pinchazo. Gloria al Señor. Por lo tanto, ahí está el sumo sacerdote que corrige el error que has cometido y te sigue presentando limpio y sin mancha delante de Dios. Para eso está el sumo sacerdote. Esto es una palabra de sanidad. No vivas con remordimientos. No hay razón para vivir con remordimientos. Hay una verdad inmutable
Y hay que saber entender la palabra, porque no es lo mismo justificación que perdón. Escuchen, justificación es una cosa y perdón es otra. Hemos sido justificados una vez y para siempre. En el momento que tú aceptaste a Jesús con fe y arrepentimiento, Dios ya perdonó tus pecados. Y dice la Biblia, cogeré los pecados de tu pasado y los echaré al fondo del mar y ya no haré memoria. Punto. Si dice que no hará memoria, es que no hará memoria nunca. Entonces, justificado en Cristo siempre estarás. Esa posición de privilegio siempre la conservarás, ¿sabes? Pero habrá momentos en el camino que tropezaremos y sí habrá una necesidad de ser perdonado. Porque una cosa es ser justificados, que es nuestra posición de gracia en Cristo, y otra cosa es ser perdonados. Muchas veces María tendrá que ser perdonada, porque muchas veces cometerás errores, pero nunca habrá necesidad de ser justificados mientras perseveres en Jesús. ¿Lo has entendido bien? ¿Lo has entendido, sí o no? Eso es. Por tanto, vamos terminando. Todos los cristianos debemos tener presente que contamos con un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestra imperfección y errores. Ahí está. Debes saberlo, que cuentas con un sumo sacerdote que puede interceder por ti. Te voy a contar lo que le pasó a un hombre. Como cada domingo, este hombre católico se puso su traje azul y se puso su sombrero, el sombrero de la época, y se fue a la iglesia, a la catedral, a dar un ratito a Dios. Cuando entraba por la puerta, había allí un hombre, un mendigo, que estaba pidiendo. Y el mendigo dijo en voz alta: por el amor de Dios, hermano, ¿me da usted una moneda? Y aquel dijo: por el amor de Cristo, no me molestes. Y entró. Había poca gente. Y él pasó a la parte de más adelante para orar. Y allí se puso delante de aquel Cristo, de aquella imagen católica, y allí empezó a orar y a cantar y a adorar a Dios. Y de repente, a sus espaldas, una mujer le habló con autoridad y le dijo: hipócrita, ¿y te atreves a adorar a Dios cuando le has negado a un hombre una moneda que quizás no coma hoy? Aquel hombre asustado se giró a ver quién era aquella atrevida mujer que se atrevía a llamarle hipócrita, pero no encontró a nadie. Había unas ancianas allí, de rodillas, orando en voz baja y besando un rosario. No le dio importancia y siguió orando y adorando a Dios. Minutos después, aquella mujer le habla a sus espaldas y dice: hipócrita, que en el nombre de Dios te piden una moneda y usas el nombre de Cristo para negársela. Se vuelve y no encuentra a aquella mujer. Ya estaba incómodo. ¿Qué sería aquello? Entonces sale corriendo, sale y se marcha. Se va a buscar unos amigos, y estando con ellos, con los amigos, tomando unas cervezas, entre chiste y chiste, se había olvidado de aquella mujer que realmente le estaba maltratando. Y entre un chiste y otro, de nuevo aparece la voz: ¡hipócrita! Y le llamas hermano. Eso es lo que entiendes tú por un hermano, que no le das para comer. Aquel hombre ya se giró y no encontró a nadie en el bar. Salió a la calle, miró las esquinas, salió corriendo y fue hasta la esquina, miró y no encontró a nadie. Y entonces empezó a deambular. ¿Qué sería aquello? Y ahora, encontrando un circo que estaba siendo muy concurrido, se metió en el circo para ver a los payasos. No es que le gustaran los payasos, en realidad les tenía miedo, los aborrecía. Pero es que por primera vez aquel hombre había sentido miedo de estar a solas con una mujer. Pasaron los meses y aquella mujer le seguía hablando. Nunca la conoció, nunca la vio, jamás supo su nombre, aunque preguntó. Pero al final, un ladrón, un maltratador, un asesino, un hombre que abandonó a sus hijos y una persona cruel, les dijeron: no tenemos ninguna foto que enseñarte,
No tenemos ninguna imagen que mostrarte, pero sí conocemos su nombre, porque hemos convivido muchos años con esta mala mujer. Aquella mujer se llama conciencia. Conciencia. No hay mayor tortura para el hombre que vivir con remordimientos. Por remordimientos un hombre se quitó la vida llamado Judas. No aguantaba el sentimiento de culpa. Dice la historia, hermanos míos, el caudillo de las manos rojas, no sé si habrán leído, de Gustavo Adolfo Bécquer. Decía que en una pelea por una mujer, en una pelea con su hermano, le empujó, porque los dos se enamoraron de aquella mujer, y al empujarle, su hermano cayó, se golpeó con una piedra y parece ser que perdió la vida. Su hermano, el caudillo, se inclinó, le cogió para reanimarlo, pero inútil intento, al final murió. Luego se miró las manos y las vio que tenía rojas. Fue a casa, se lavó, pero aunque aparentemente estaban limpias, él se la había manchada de sangre. Fue a la fuente, se seguía lavando el caudillo de las manos rojas y se seguía viendo sucias las manos. Iba a los ríos, a los mares y jamás se vio las manos limpias. Siempre se las veía manchadas de sangre, porque en realidad, gloria al Señor, lo que estaba manchado no eran sus manos, era su conciencia. Se llama remordimiento. Vivir con remordimiento es imposible tener paz. Con remordimiento nadie puede descansar. Vanas son las sábanas de seda, los mejores colchones, la oscuridad de la noche y el silencio sepulcral para intentar dormir en la noche, cuando el Señor remordimiento, sentado a la cabecera de la cama, ahuyenta el espíritu del sueño con sus gritos espantosos diciendo: eres culpable, eres culpable. Gloria al Señor, pero yo tengo que darte una buena noticia. No tienes que lavarte las manos en la palangana de las excusas como Pilato, ni ir como el caudillo de las manos rojas a cualquier fuente o religión o hacer buenas obras para sentirte limpio en tu conciencia. Yo te digo que hay un costado abierto donde hay una sangre. Allí lávate, no las manos, sino la conciencia de toda obra muerta, para que sirva a Dios vivo. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar tu conciencia de toda obra muerta. No vivas con reproches. No lavaré mi conciencia, gloria al Señor, en la palangana de las excusas, sino en el costado abierto de Jesús, donde salió sangre y agua, sangre que perdona y agua que purifica. Yo alabo a este Cristo, yo alabo a este Cristo. No vivas con remordimientos. Me estoy dirigiendo a ti. Tienes un sacerdote, ¿lo entiendes? Tienes que aprender a diferenciar la acusación de tu conciencia y del diablo al redarguir del Espíritu. Son cosas diferentes. El diablo y la conciencia te dicen: no vales para ser cristiano, has fallado muchas veces, vete al mundo, deja de orar. Pero el Espíritu Santo no habla así. Empieza de la misma manera: has pecado, has desobedecido a Dios, no me has agradado, pero vete al sumo sacerdote y pide perdón por tus pecados. Amén. El Espíritu Santo redarguye. Satanás acusa que el Señor lo reprenda. Tengo que decir que tu Dios perdona y olvida. Sí, perdona y olvida. Los gitanos no, los gitanos perdonamos pero no olvidamos, marcados quedamos para siempre. Los hombres perdonamos, pero tú por un lado y yo por otro, marcados para siempre. ¿Quién es este? El ladrón. ¿Quién es este? El mentiroso. ¿Quién es este? El que era un borracho. Pero Dios dice que Dios como tú te perdona la maldad y te olvida del pecado. Y esto a mí me vuelve loco. Señores, esto a mí me vuelve loco. Porque ¿tú has pensado en la memoria de Dios?
¿Has pensado en la memoria de Dios? Dice la Biblia, escuchen, Dios llama a todas las estrellas por su nombre. Cuando dice estrellas, no habla de las estrellas como astros, sino de los ángeles. Es decir, los ángeles son llamados estrellas. Y al ser personas espirituales, cada ángel tiene un nombre. Conocemos tres: Lucifer, otro se llama Miguel y otro Gabriel. Luego cada ángel tiene un nombre. La Biblia dice que hay millones de millones. Literalmente, millones de millones de millones. ¿Qué memoria tiene Dios? Que los ve. Y dice, Gabriel, para acá, José, para acá, Miguel, para acá. Conoce a todos. ¿Qué memoria tiene Dios? ¿Qué memoria tiene Dios que tiene contado y sabe el número de todos los cabellos de la cabeza de todas las personas del mundo? Lo dice la Biblia, los tiene contados. ¿Qué memoria tiene Dios? Y esto ya es para morir. Que dice que en su memoria está escrita todas las obras, todos los pensamientos, todas las palabras, todos los sentimientos de todos los hombres, desde Adán hasta el último que viva. Todo está en su memoria. ¿Qué memoria tiene Dios? Sin embargo, tú cometes un pecado, te has equivocado, has cometido un pecado a las 12 de la mañana, a las 12 y 1 minuto, te arrepientes, vas ante el sumo sacerdote, sueltas el pecado y dice la Biblia que ya no se acuerda. Y ya no se acuerda. Apláudele eso para él. Este es el perdón de Dios. Esta es la garantía del nuevo sacerdote y nuevo sacrificio. Por tanto, señores, si Dios te ha perdonado, perdónate tú. Si Dios ha olvidado tu pecado, olvídalo tú. Si te has reconciliado con Dios, reconcíliate contigo mismo. Y el fin de todo el discurso es este. Por tanto, ese por tanto es todo lo que habéis oído, ¿no? Cordero, sacrificio, sacerdote que entra al cielo a interceder. Por tanto, por todo eso, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Wow! Pero sin pecado. ¿Y qué dice ahora? Acerquémonos. Acerquémonos pues, por ese argumento que habéis leído. Acerquémonos pues, confiadamente, sin miedo, al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar de gracia para el oportuno socorro. Vive sin remordimiento. Si has caído, no significa que no ames a Dios, significa que eres un hombre, pero ahí está el sumo sacerdote. Pide perdón a tu Dios y vive con paz. Ponte en pie en la presencia de tu Dios. Vamos a estar orando.